Mi nombre es Eloy Espinosa Saldaña, yo soy postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, la más antigua del mundo, doctor en Derecho con premio extraordinario en España, catedrático de varias universidades en nuestro país, magistrado del Tribunal Constitucional, pero sobre todo alguien que está interesado por compartir información que nos permita conocer a todos los diferentes temas que tengan que ver con el marco constitucional y el procesal constitucional. Y en ese sentido, he accedido con beneplácito a la invitación de Jus 360 para hablar sobre estos temas. El tema que nos toca ver en este momento es el tema del precedente. En realidad, una institución que no es de origen europeo continental, sino de origen anglosajón, pero que ahora se aplica mucho y no solo a nivel del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que se busca cuando uno va a una autoridad a la hora de resolver? Se busca, entre otras cosas, predictibilidad en las soluciones de los problemas en que se van a esa autoridad y que si la autoridad dijo en un pronunciamiento que es esto negro, en el procesamiento que sea exactamente o muy similar las condiciones, pues se responda negro igual. Que no estemos ante la incertidumbre de cómo va a reaccionar la autoridad, sino que la autoridad vaya fijando ciertas reglas. Cuando hablamos de reglas, son de parámetro de conducta, de cumplimiento de ciertas pautas. Estas reglas pueden ser de carácter procesal, o sea, establecer, oiga, cuando usted tiene problema tal, tiene que seguir el procedimiento o el proceso A, y no el B y no el C. O pueden ser también de sentido material, o sea, cómo entender el contenido de un derecho, cómo entender el contenido de un límite a las competencias de una institución. Esta figura entonces de establecer un pronunciamiento donde se fijen estas reglas para que la autoridad no se contradiga día a día, sino que en temas importantes tenga un mismo sentido de pronunciamiento y nos dé predictibilidad para saber a qué atenernos, es lo que se llama precedente. En el Perú hay hasta 3 tipos de precedentes. El primero es el que vamos a mencionar, es el precedente administrativo. Hay comisiones, hay tribunales administrativos que son los que van a tener la última palabra a nivel administrativo y van a fijarnos reglas cómo actuar. ¿Y qué pasa? Entonces yo ya sé que el INDECOPI o que OSINERMIN u otra institución administrativa, el Tribunal Fiscal, por ejemplo, entonces tienen una manera de pensar y nos establecen reglas tanto de la parte procedimental como de contenido que tenemos que seguir cuando hay casos de naturaleza bastante similar. Entonces, a los que se ha fijado precisamente este precedente. Hay precedentes judiciales, son los que emite el Poder Judicial, básicamente la Corte Suprema, aunque en algunos casos se ha admitido que cortes superiores puedan tener pronunciamientos con carácter obligatorio para la misma corte, pero básicamente lo más importante son los pronunciamientos que hace la Corte Suprema con carácter final, también para establecer reglas procesales o reglas de contenido. Muchas veces la Corte Suprema prefiere hacer esto en plenos, le llaman plenos casatorios. Existe esta posibilidad en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito contencioso administrativo. Entonces allí lo que va a fijarse son reglas de contenido y reglas de procedimiento o de órgano competente o de plazo, y esto se va a tener que seguir en todos los casos judiciales que sean similares a el caso que se ha planteado. Y llegamos a lo que último que nos importa,
los precedentes constitucionales, cuando oigan hablar de precedente constitucional, son los que emite el Tribunal Constitucional, con el mismo sentido que lo que se está planteando en los casos anteriores. Quiero establecer reglas de cuál es el órgano competente, de cuál es el plazo para ver algo, de cuál es el trámite que se tiene que seguir, o quiero establecer pautas sobre los contenidos de los derechos y instituciones involucradas, o quiero establecer pautas sobre hasta dónde llegan los alcances del poder que tiene alguna institución. ¿Cuáles son entonces los efectos de un precedente? Son de tres tipos. Hay un efecto O que se conoce como horizontal, o sea, si el Poder Judicial, si el Tribunal Constitucional, si esa instancia administrativa fijaron un precedente, lo que parece ser lógico es que los primeros que tienen que cumplirlo son ellos, ¿no? O sea, están emitiendo reglas para casos similares, entonces, porque ese es el pronunciamiento que van a tener ellos frente a esos casos similares. O sea, si yo ya he dicho que no existe el control difuso administrativo por precedente en el Tribunal Constitucional, en la siguiente sentencia que emita no puedo cambiar eso. El precedente entonces tiene una vocación de permanencia de pronunciamiento en la misma entidad que lo emitió. O sea, si el Poder Judicial dijo un precedente sobre esto, entonces el mismo Tribunal Constitucional tendrá que seguir esas pautas, tendrá que seguir esas reglas, hasta un momento que lo voy a explicar después. Los precedentes tienen también un efecto vertical, o sea, la idea es, si yo soy superior jerárquico, o soy última grado o instancia en algo, o sea, el que va a tener el pronunciamiento de cierre en un tema, entonces las instancias que dependen de mí tienen que seguir el mismo sentido del pronunciamiento que yo he planteado bajo el precedente. Esto, por ejemplo, es muy claro en el Poder Judicial. Si la Corte Suprema fija un precedente, las Cortes Superiores, tanto los jueces superiores como los jueces de paz, incluso los jueces de paz no letrados, tendrán que seguir la línea de pensamiento en reglas tanto de procedimiento, de órgano competente y de plazo, como de contenido que se establezca. Y algunos hablan, yo estoy entre ellos, de un tercer efecto del precedente, que es el efecto interinstitucional. Por ejemplo, no hay una institución subordinada al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional directamente, pero si el Tribunal Constitucional es la entidad que hace la interpretación de cierre de la conformidad con la Constitución, es la que hace el desarrollo adecuado, concretiza la Constitución, entonces, aun cuando no dependan del Poder Judicial, el gobierno, el Congreso, la Junta Nacional de Justicia, los municipios, los gobiernos regionales, las diferentes instancias del Estado tendrán que cumplir con ese precedente, aunque no haya sido dictado para ellos, pero si es que se encuentran en la situación fijada por el precedente, entonces tendrán que acatar. Ahora, ¿el precedente es dogma de fe? Una vez que se fija el precedente, pasan 100 años y no se puede cambiar. ¿Puedo discrepar yo con un precedente de manera razonada? Entonces, la respuesta a todo esto es que frente a un precedente, y esto lo plantean los mismos norteamericanos, hay varias opciones. La opción, digamos, más potente, más poderosa para lo que se busca un precedente es para que una vez que esté establecido, si estoy en una situación igual o sustancialmente igual, entonces yo acato el precedente sin más. Pero ¿qué puede pasar? Y lo reconocen los norteamericanos, que son los grandes promotores del precedente a nivel mundial. Yo puedo acatar el precedente, pero expresar mi discrepancia. O sea, en realidad yo no estoy de acuerdo, pero como existe un precedente, yo lo cumplo. ¿Qué puede pasar también?
que yo acate el precedente, no me guste y hasta haga una propuesta alternativa. Yo aplico el precedente, no estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, creo que debiera trabajarse el tema de esta manera, pero ya está fijado un precedente y dejo, y ustedes dirán, ¿y para qué sirve esto de expresar la discrepancia e incluso plantear la forma alternativa? ¿Por qué? Porque eso puede hacer repensar a quien fijó el precedente si está en lo cierto o no. Si hay necesidad de cambiar el precedente, de matizar el precedente, de actualizar el precedente. Esa es la importancia de que, decir, acato pero, ¿no? Entonces, luego, ¿qué puede pasar? Yo me puedo distinguir, el distinguishing que hablan los norteamericanos del precedente. ¿Qué quiere decir? El precedente lo que fija, por ejemplo, son reglas de cómo se va a entender los derechos del consumidor. Yo digo, oye, mi caso concreto no es sobre consumidores, mi caso concreto es sobre un problema de propiedad. Es un tema diferente. Y al ser un tema diferente, las reglas que ha planteado el tribunal no son aplicables a mi caso concreto. O sea, me distingo porque asumo que estoy discutiendo una cosa distinta a la que motivó el precedente. Entonces, las reglas están probablemente perfectas para propiedad, para protección al consumidor, pero yo no estoy viendo protección al consumidor, yo estoy viendo propiedad. Por eso me distingo el precedente, no aplico el precedente y resuelvo fue en función al criterio que considere. Y lo último, que es el overruling, entonces es el apartamiento del precedente. Y aquí hay que hacer dos distinciones, hay que hacer dos acotaciones. En primer lugar, se habla de overruling cuando yo, siendo una instancia que no ha emitido el precedente, por ejemplo, hay un precedente constitucional, yo no soy el Tribunal Constitucional, no estoy de acuerdo con aplicarlo. Entonces, allí eso se puede, sí se puede, pero lo que tiene que especificarse, entonces en esos casos es una motivación muy poderosa para explicar por qué discrepo con el precedente. Entonces, esto puedo discrepar con el precedente porque es una comprensión doctrinaria distinta e incluso más protectora, o porque cuando se emitió el precedente no se había modificado un artículo de la Constitución, o no habíamos firmado determinado tratado, o no se había impuesto algo como costumbre internacional, lo que ya explicamos que es una regla de Jus Cogens. Cualquiera de esos motivos me puede llamar justificadamente, debidamente motivada apartarme al presidente. Lo que yo no puedo hacer es, existiendo un precedente, desconocerlo y resolver distinto. Eso puede generar diversos tipos de responsabilidades a la entidad que ponga de costado por desconocimiento o por lo que fuera un precedente que existe. Un precedente puede ser modificado o ajustado por la voluntad de quien lo aprobó. Y en esto, ¿por qué? Porque ninguna obra humana es perfecta. Les explico un caso que nos pasó en el Perú. En el Perú, buscando la promoción de la meritocracia. Entonces se estableció el precedente Rosalía Huatuco. O sea, si a mí, entonces tengo un contrato desnaturalizado, cobro como CAS, pero trabajo en realidad como un trabajo a plazo indeterminado, entonces hay una desnaturalización de mi contrato y cuando me quieran votar, entonces yo debo recibir algún tipo de beneficio. Pero, a ver, todos sabemos que lamentablemente hay una tentación en diversas reparticiones del Estado, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel distrital, a nivel provincial. Entonces, de que llego, me hacen alcalde y quiero meter a gente amiga. Entonces, así el Estado se ha llenado de gente que en realidad no tendría por qué estar allí porque no tiene los méritos, entonces, para poder desempeñar la tarea que se le confía, si es que hace alguna tarea y no está cobrando prácticamente por no hacer nada. Entonces, ¿qué dijo el presidente Huatuco? Ya,
Si te separan del trabajo injustamente, entonces, pero no entraste por concurso, entonces lo que no vas a recibir como regla es una indemnización, no una reposición. ¿Por qué? Porque obviamente lo que hay que hacer primar en todo país desarrollado, la administración como regla entra por concurso. No porque tienes un buen amigo para que te ponga en un puesto o una buena amiga que quiera salvarte de una dificultad económica usando el presupuesto del Estado. Pero ¿qué pasa? Hay situaciones que llevaron a ajustar este precedente. ¿Por qué? Porque hay profesiones donde no hay una carrera administrativa. ¿O ustedes se imaginan un concurso en alguna municipalidad para ver ser jardinero? No, pues ahí la elección es personal y entonces el tipo de contrato no está sujeto a una situación de meritocracia. Tú no vas a hacer carrera, entonces no hay un alcalde de los jardineros, un regidor de los jardineros, no, tú serás jardinero y por eso ese tipo de situaciones no pueden ser sometidos a un criterio de meritocracia. Igual hay otra situación que no puede ser sometido a un criterio de meritocracia, que es el empleado de confianza. En el sector público, hasta el 10% de los empleados de una institución pueden ser empleados de confianza. Y esto es lógico porque, por ejemplo, nuestro amigo Yasser entra a ser ministro de Estado y quiere tener, pues, alguna gente que ha trabajado ya con él, que él conoce su estilo de trabajo y que le va a poder ayudar y que le va a poder proteger de cometer algún error que de repente con buena intención o con mala intención le están haciendo correr dentro de la institución. Entonces sí, pues puede haber un 10%, hasta un 10% de trabajadores de confianza. Esos obviamente no entran por concurso, eso es una designación porque es de confianza de quién es el funcionario y si el funcionario se pelea con la persona o ya no quiere los trabajos de la persona, se desprende de ella. Y obviamente, si se va el funcionario o funcionaria que me dio la confianza, yo estoy a la espera si el nuevo o nueva en el puesto me renueva la confianza. Si no me renueva la confianza porque tiene a otra persona, me tengo que ir. Ahí tampoco hay meritocracia. Entonces, había que distinguir dentro del presidente Cruz, presidente Huatuco, y lo hicimos en el caso Cruz Llamos un momentito. Esta idea de la indemnización porque tú no has sido parte de un concurso, no se la puedes aplicar a obreros municipales, a jardineros, a gente que no tiene un escalafón. Y no se la puedes aplicar tampoco a personal de confianza porque estos obviamente no entran por concurso. Entonces si un personal de confianza va a ser el producto de un concurso, ¿quién me asegura que se genere la empatía suficiente para que yo le tenga confianza? De repente es todo lo contrario. Entonces, se permite una cuota de personal de confianza y obviamente hay que matizar el precedente Huatuco y así se hizo en el caso Cruz Llamos. Entonces, la entidad que fija un precedente, sea precedente constitucional, Tribunal Constitucional, sea precedente judicial, Poder Judicial, sea precedente administrativo, las entidades administrativas competentes, pueden ajustar sus textos o pueden también cambiar sus textos. Ya este precedente ya se desgastó, cambió la situación. Ahora, ¿por qué se dan estas cosas? Entonces, primero porque se pueden detectar errores, insuficiencias como las que les he contado en el caso del caso Huatuco. Segundo, porque las instituciones siguen, las personas pasan y puede haber una nueva composición en esas entidades que diga, oiga, esto que dijeron estos señores, de repente hace 20 años estaba muy bien, pero ahora no nos sirve de nada. Eso es un poco lo que tuvimos que hacer en el ámbito de
los procesos laborales con respecto al presidente Bailón y cambiar parte de lo que decía el presidente Bailón y encauzarlo con otro presidente que dictamos, el presidente Lugo Ríos. Entonces, claro, pues los presidentes, como toda obra humana, pueden tener su momento estrella y después de repente ya no son útiles o más bien son hasta perjudiciales. Y en el Tribunal Constitucional nuestro, por normativa interna, basta con que cuatro magistrados que estén de acuerdo con cambiar un precedente y entonces para reemplazarlo por otro, y eso pasa. Reglas para cambiar precedente a nivel judicial y a nivel administrativo son muy diferentes, con cada caso nos tomaría pues varias sesiones de explicar de todas las instituciones. Solamente les cuento lo del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. ¿Qué otra cosa puede pasar para cambiar un precedente? Se reforma la Constitución. Entonces, algo que decíamos el presidente, de repente ya no es necesario decirlo, o entonces hay que entenderlo de una manera distinta porque la Constitución ha cambiado. Otro elemento que lleva a, entonces, cambiar un precedente es el escenario internacional, que cada vez se hace más escenario nacional en la medida que vamos firmando los tratados o van apareciendo situaciones de costumbre internacional de jus cogens que se nos impone. ¿Qué pasa si hay un tratado que regula que celebra el Estado peruano y regula de una manera muy particular la huelga? Si el Tribunal Constitucional tiene un precedente sobre huelga y va en contra de esas pautas internacionales que hemos suscrito, ¿se puede mantener el precedente o tiene que cambiarse el precedente? Creo que la respuesta es obvia, es la segunda, ¿no? Entonces, pacta sunt servanda. Yo si hago, o sea, los pactos están para servirse, para servir a los pactos. Entonces, si yo he firmado un tratado que dice que el Perú considera esto como N, entonces el presidente no puede considerarlo como no N. Tendrá que cambiarse el precedente. E incluso, en mi opinión, cuando se trate de normas de jus cogens, hay cuestiones, nosotros no hemos firmado la Convención del Mar, porque la Convención del Mar tiene criterios sobre cuánto es mar territorial que no conjugan con los que ha planteado el Perú. Pero ¿qué pasa si un tratado se convierte, por la fuerza de su aplicación, ya no en una norma de jus cogens? O sea, no importa que no hayas firmado el tratado, igual se te aplica. Incluso en esos casos habría, creo yo, elementos como para cambiar un presidente. Entonces, como vemos, este tema es un tema de suma importancia. En primer lugar, lo que se busca es predictibilidad. Se busca que la autoridad no sea caprichosa, no sea abusiva, no sea arbitraria, y que si fija un criterio y establece reglas para que las cumplamos todos, desde el mismo autoridad hasta todo ciudadano que pueda estar implicado, sabe cuáles son las reglas que tienen que seguirse en este caso. Esa lógica del precedente, por favor, no pongan como en el Código Procesal Constitucional, que es un error gravísimo. Precedente vinculante. Si el precedente fija reglas, siempre es vinculante. Eso es una cuestión, cuestión tautológica. Es como cuando los que hablan de recursos impugnativos, ¿no? El recurso es un medio impugnativo, no necesita ponerse que, entonces, recursos impugnativos. Entonces, aunque de esas metidas de patas hemos visto y en varios sitios, lamentablemente. Entonces, los precedentes con su carácter vinculante en el Perú pueden darse a nivel de la administración, a nivel del Poder Judicial y a nivel del Tribunal Constitucional. Nos obligan a quien los dictó, obligan a los inferiores jerárquicos de quien se dictó y obligan a las otras instituciones que no regulan estos temas a seguirlos. Y pueden haber matices, pueden haber cambios, pero tienen que darse dentro de las pautas que he explicado en esta exposición y espero haberme hecho entender.
Ojalá entonces esta explicación les haya sido de utilidad.